Yaroslav Astete. Ayúdanos ya con la definición. Por favor, mientras va leyendo, vayan relacionando con lo que hemos hecho antes. Vamos a ver de sacar conclusiones lo más rápido posible. ¿Ya? Astete, definición. A ritmo de vals, voz de cuartel. Ya. Dice, un autómata finito determinístico, AFD, es una quíntupla M que es igual al, no sé si decirle componentes. Lo que lees nomás. No, K, Ya. sigma, etc. M es igual a K, sigma, F, S sub 0 y F, donde, puntito, primer punto, K es un conjunto finito no vacío llamado conjunto de estados y sigma es un conjunto finito distinto de vacío llamado alfabeto de entrada. F, eh, su dominio creo que es así, K por sigma, donde K es llamada función de transición. No, otra vez eso. Donde F. Es que no, los dos puntitos a veces no los sé leer muy bien, licenciado, por eso Ah, preguntaba. no puedo creer. F, eh, De K K por por sigma en K. sigma, sí, eso. Entonces K Repetilo. viene a ser F de la K por sigma en K. Repetilo. F de K por sigma en K, llamada función de transición. S sub 0 que pertenece a K, llamado estado inicial, y F que está incluido en K, llamado conjunto de estados finales. Ok, El hasta módulo ahí de nomás. M, ya, Hasta ahí nomás. Entonces, vamos al comienzo. Un autómata finito determinístico es una quinta. De solo mirar esto, lo estoy pintando de celeste, suponiendo que estuvieran leyendo este texto ustedes solitos, con todo el bagaje anterior que tiene. De solo ver esto que está en celeste a su cabeza, ¿qué tendría que venir rapidito? Si están con lo anterior, no hay cómo, obviamente, si están con lo anterior, no hay cómo no asocien los tres primeros parámetros, ¿no ves? ¿Qué es K, sigma y F simplemente? Esa tripleta es un módulo, su conjunto de estados, su alfabeto y su función de transición. Entonces, a esos tres parámetros que teníamos, ahora se está agregando S sub 0 y F mayúsculo. Esa es la novedad. S sub 0 y F mayúsculo. De lo que dice de K, con todo lo que hemos dicho antes, si estuvieran en un examen con esta pregunta, defina autómata finito determinístico, ¿qué parte del primer asterisco sería obligatorio que esté en su respuesta? ¿Me están siguiendo, no ve? De todo esto que esté en celeste, ¿qué parte sería obligatorio que esté en su respuesta, en su examen, para que yo esa parte la califique como buena? Que sea un Es un conjunto. conjunto finito. ¿Qué más? Conjunto finito, K es No un vacío. conjunto finito, no no, vacío. no vacío, hasta la coma. Esa es la parte importante. Si no estuviera llamado conjunto de estados, no importaría. Pero si en el examen diría conjunto, donde K es un conjunto de estados, ya no me sirve. ¿No ve? Porque ahorita estamos en lo formal. Entonces, esta parte es la importante. A ver si. Eso es lo importante. Lo mismo, para sigma,
Lo importante es conjunto finito distinto de vacío, llamado alfabeto. F. Por favor, a estas alturas ya no cae bien que no puedan leer eso, ¿no ve? Desde el primer semestre se habla de funciones. F es una función de K por sigma en K, llamada función de transición. Esta es la partecita del estado inicial, ¿no? Ese estado es un elemento de K. Y F grande es un subconjunto de K. Bueno, ahí hace la nota, el módulo de M es K sigma F. Por lo que el conjunto de estados y el alfabeto son finitos, enfatizamos en que el autómata es finito, ¿no? Autómata finito determinístico. Esto de determinístico tiene que ver con la explicación que hemos dado de la función f en la parte de módulos. Esa f cumple exactamente con las dos condiciones de función, la totalidad y la unicidad. La interpretación, creo que es mejor visualizarla acá, se puede visualizar como si tuviera un hardware y un software. Tiene una cinta lectora, una cinta donde viene la entrada, una cabeza lectora, un control finito. Aquí hace falta un detallito que lo diferencia de lo que, si nos da tiempito, por lo menos lo mencionaríamos. Acá sería bueno ponerle así, una flechita, ¿no? Con la idea de que esta cabeza lectora nunca retrocede, siempre va hacia adelante. Lo que no sucede con una máquina de Turing que puede ir y volver, como sea. Entonces, el autómata, su cabeza lectora siempre está hacia la derecha, ¿no? Nunca retrocede. ¿Qué aporte nos da el autómata? Después de terminar de leer todita su palabra de entrada, después de leer, a través de los elementos de F grande, podemos decir si esa palabra pertenece a un lenguaje o no pertenece, ¿no? Eso depende de dónde termina el control finito. Si termina en un estado de F grande, pues va a pertenecer. Si no termina en un estado de F grande, se dice que la palabra no pertenece. Enseguida lo vamos a formalizar eso. Entonces el autómata comienza en el estado, a ver, Ever Lázaro, por favor, léemelo esito. El autómata comienza en el estado inicial S sub 0, perteneciente a acá, que pertenece acá, y lee el primer símbolo sigma 1, pasando en el instante siguiente a estar en el estado S sub 1 igual función de S sub 0 sigma sub 1, y a leer el siguiente símbolo sigma sub 2. Continuando de esta manera, M leerá toda la cinta de entrada y llegará a un estado S sub K. Si S sub K fuera un estado final, diremos que M acepta la secuencia. Caso contrario, diremos que M la rechaza. Es lo que decíamos, ¿no? Si ese sub K es de F grande, el autómata acepta. Si F sub K no es de F grande, el autómata rechaza esa palabra. La representación es la misma que de módulos. ¿Ya? Solo hay dos, bueno, en cada uno hay dos detalles a tomar en cuenta. Un segundito, voy a poner pizarra.
Primero, en la tabla, en módulos teníamos K sigma, digamos S sub 0, S sub 1, S sub I, hasta S sub N, acá sigma sub 1, sigma sub 2, sigma sub J, sigma sub M, y en la entrada IJ de la tabla había un S sub K, ¿no? Esa S sub K era F de S sub I, sigma sub J. En autómatas es igualito hasta ahí. La diferencia, en módulo tengo K sigma F. Y ahora en un autómata tengo K sigma F y además S sub 0 y F grande. ¿Lo ven? Entonces, para esta parte, para este módulo, ya estaría todo en la tabla. ¿Cómo hago referencia a este estado inicial y a este conjunto de estados finales? Entonces, el estado inicial se lo subraya, ¿no? Suponiendo en este caso, ese sub 0 es el estado inicial, eso viene subrayadito en la tabla. Y los elementos de F, los estados finales, se les pone, no estoy mal, al veces. Los estados finales se los subraya y al estado inicial se le apunta con una flechita. Entonces, ahorita en esta tabla estoy viendo todos los elementos de M. Está K, está sigma, está F, está S sub 0, sabemos cuál es, mirando la flechita. Y los elementos de F, los estados finales, los subrayamos. Para este ejemplo solamente estoy subrayando un elemento, ¿no? Pero pueden haber más. Eso es para el caso de la tablita. En el caso del grafo, ya teníamos S sub I, S sub J, los vértices rotulados con los estados, las aristas rotuladas con los símbolos. Entonces, este segmento de grafo aparece siempre que F de S sub I con sigma me mande a S sub J. Entonces, hasta ahí el aporte de un módulo. ¿Qué me falta para que el grafo se convierta en autómata? El estado inicial, ¿cómo lo señalo? El estado inicial, igual que en la tablita, se le pone una flechita. Y a un estado final, ¿cómo lo diferencio del resto? Si tengo un estado final, se lo pone en doble círculo. ¿Ah? Entonces, todo lo que tenía en módulos, la misma representación para grafo, teniendo en cuenta que al estado inicial debo hacerlo mirar con esta flecha apuntando. Y para mostrar los estados finales, simplemente hay que ponerle doble círculo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí de las representaciones? No hay, ¿no ven? Entonces, sobre la marcha, lo que han leído en su casita, ese ejemplo, hagan su tabla de transición y su grafo. Rápido, que los voy a mirar. Parte de la tabla ya la tienen hecha, simplemente es organizar.
que acabe la tablita se manifiesta con una manito. ¿Nadie? ¿La tabla? La 1, la 2. Ok, atiendan, me ayudan por favor para hacerlo rapidito.
acá que esté K, acá sigma. ¿Qué símbolos le llegan al autómata? Vocal, consonante o separador. Los estados son I, me corrigen ya, por favor, I, P, B, N y T. ¿Ah? Ahora, de la primera tablita que tienen en el documento es para el símbolo B. Entonces, me dictan los elementos de esta columna rapidito para ganar tiempo. Hay 3 tablas, ¿no ve? Una es con el símbolo B. ¿Me dictan eso? P, ¿Otra vez? P, P. P, ¿Cuál? otro, P. T de tetera, No, P, P de pato. la misma que al comienzo. Sí. ¿Ya? B, B, sí. B y P. P. Esa es la primera tablita. La segunda es con consonante. ¿Me dictan? N, Chequeen, por favor, ¿ya? IPBNT, ¿lo he hecho en el mismo orden yo o lo he cambiado? El orden varía, ingeniero. Ah, Entre con razón están tardando. ¿Qué cosa es? IPN entonces. ¿No ve? entre el N y B. Ah, con razón. Entonces, IPNB. Lo que me has dictado entonces no varía, ¿no ve? Porque para N y para B son B. Sí, ingeniero. Ya, para la constante, ¿qué me da? N, P, N, N y N. Separador, I, T, I, no, T. T sería arriba. arriba T. T, T de tatu. Ya, T, P, No, I sería I. T, I, al final I. sí, Listo. Entonces, esta primera columna es la primera tablita, esta segunda columna es la segunda tabla y esta tercera columna es la tercera tabla que estaba separada ahí en la información. Hasta ahí tengo la representación de un módulo. Para que sea autómata, me falta el estado inicial y el conjunto de estados finales. Entonces, leyendo el texto, ¿qué es el estado I? El estado I dice cuando va a iniciar la lectura de una palabra, ¿no ve? Entonces, como me interesa el opinar después de terminar de leer toda la palabra, inicio de la lectura, este va a ser el estado inicial. Y para los estados finales, si no me equivoco, al final, la tengo, no puedo mirar aquí. Ustedes al final más o menos del ejemplito dice que se va a encender una luz, ¿no ve? Se encenderá una luz porque le interesa cuando la palabra que termina de leer comienza o termina por vocal. ¿Qué estados me interesan que hacen referencia a que comienza o termina por vocal? Ahí está, el estado I. El estado I cuando va a iniciar la lectura de una palabra. Este es el estado inicial. P, cuando una palabra que está siendo leída comienza o termina.
Leída comienza por vocal. N, cuando una palabra que está siendo leída no comienza por vocal y el último símbolo leído es una consonante. B, cuando una palabra que está siendo leída no comienza por vocal, pero el último símbolo leído es una vocal. T, cuando una palabra que acaba de leer comienza o termina por vocal. Dice, el dispositivo M deberá comenzar a funcionar en el estado I. En cada símbolo leído pasará un nuevo estado, que depende del estado actual y del símbolo leído conforme indica la siguiente estado, de lo que me acaban de dictar. Y ahí está al final. Toda vez que M estuviera en el estado P o T, encenderá una luz indicando que el texto comienza o termina por una vocal. Entonces, en base a estas dos líneas últimas, lo que me interesa indicar es P o T. P, el estado P o el estado T. Entonces, el estado P el estado P lo subrayo y el estado T lo subrayo. Y con eso se ha convertido mi módulo en autómata, porque ahora ya lo veo al estado inicial y ya veo su conjunto de estados finales, ¿no? En este caso, su conjunto de estados finales consta de dos elementos, P y T. Bueno, esa es la tabla. Ahora yo creo que con esa tabla va a ser rapidito, ¿no ve? El grafo. A ver, háganlo el grafo hasta contar 0. Los que acaben el grafo levantan su mano. Vamos, no creo que sea para tanto. Entonces, primero los estados I, P, N, B, T. Y por acá pondremos P, N, B y T.
Entonces ya nomás el estado inicial lo voy a señalar, los estados finales con doble círculo. En este caso, P, doble círculo, y T, doble círculo. Y ahora vamos con la tablita. Voy a hacer mención en cada caso, o sea, 5 veces voy a repetir lo mismo para hacer notar cuán importante es este tema de determinístico. ¿Ya? Del estado I deben salir 2 aristas. Perdón, 3 aristas. ¿Por qué 3 aristas? Porque mi alfabeto tiene 3 elementos. Entonces, una con B, otra con C y otra con E. ¿No? Entonces, Weimar, por favor, Sí, ¿me puedes ayudar? Yo claro. estoy hablando del estado I y en el orden BCN me dictas esta primera fila. O sea, PNI. ¿Estás mirando? Ok. PNI, ¿no ve? Sí. Entonces, en cada estado que me posicione en horizontal para hacerlo rapidito. Entonces, desde el estado I con el símbolo B, ¿dónde voy? P. Con el símbolo C, N. y con el símbolo E, I. ahí está, mis 3 aristas. Desde P deben salir 3 aristas. Con B, ¿dónde voy? Con P a P. Con B. Con B a P. Con C, A P también. con E, T. T, T. desde N, con B, ¿dónde voy? A B. ¿Ya? Con C, A N. y con E, A I. desde B, con B, A B. con C, A N. y con E, A T. T de tetera, T de tera. desde T, con B, A P. con C, A N. y con E, Ahí. listo. Ahí está el grafo con todos sus elementos. Es posible que ustedes puedan hacerlo menos enredado, acomodando P, N, B, etcétera, de manera distinta, como para que no haya muchos cruces, ¿no? Simplemente como para buena apariencia. Entonces, el estado inicial está señalado con la flechita, los estados finales están señalados con doble círculo. Entonces, ahí está el ejercicio, ya lo hemos hecho. Definición. Dado un autómata determinístico, la función de estado final, la función de estado terminal es la misma F sombrero que teníamos en el módulo. ¿Cuándo voy a decir que un lenguaje es aceptado por un estado? Entonces, el conjunto de palabras, tal que F de S con W,
termina en F, en un estado final. Ahora, esto de una vez, aquí hace referencia a cuando una palabra es aceptada por un estado. A nosotros, en este caso particular de esta definición, nos interesa el lenguaje aceptado por un autómata, y en este caso nos interesa hablar de que una palabra, perdón, que el estado inicial acepta una palabra, ¿no? Y aquí estaría esto de aquí adelante que estamos diciendo. ¿Qué es LDM? Es el conjunto de palabras tales que, esto es lo importante, este pedacito. ¿Ya? El lenguaje aceptado se inicia, empieza su proceso en el estado inicial. Para hablar de una palabra aceptada, siempre hablo desde el estado inicial. Entonces, todas las palabras aceptadas desde el estado inicial, esas palabras forman el conjunto, o sea, el lenguaje aceptado por M. ¿Ya? Acá, si esto termina en un estado final, esta palabra es del lenguaje. Entonces, todas las palabras aceptadas, partiendo del estado inicial, deben terminar en un estado final. Pero esto, por favor, vamos a ponerlo en las dos cosas que nos interesan como importantes de todo esto. Lo primero, cuando digo que M acepta una palabra. Entonces, M acepta una palabra si F sombrero desde S sub 0 con W termina en F. Y si no sucede esto, se dice que M es rechazo. Y la segunda cosa importante es que L de M, ¿qué es? ¿Ya? Es esto. Esas son las dos cosas que tienen que estar claritas. Cuando digo que una palabra acepta, cuando sucede esto. ¿Qué es L de M? Es esto. Entonces, cuando una palabra acepta, partiendo desde el estado inicial, procesando todos los símbolos, debe terminar en un estado de F grande, o sea, en un estado final. Tenemos tiempito para que no quede en la nada. Ahí hay un ejemplo. Tengo el alfabeto AB y el lenguaje unitario A. Demostrar que este autómata el lenguaje aceptado por este autómata es L1. ¿Ya? Demostrar. Entonces, atiendan, por favor. Sería altamente recomendable. En este momento se los voy a mandar esto. Que lo miren y remiren este ejemplito para que todos los detalles que se dicen como importantes lo tomen en cuenta. Un ratingo, porfa.
Bien, ¿Se escucha el audio? Creo que no está presentando, ¿no? hagamos el primer ejercicio ¿Se escucha el audio? Se escucha, ingeniero. Sí, se escucha. Ya. que tienen para demostraciones en su documento. Dice, dado el lenguaje L sub 1, que consta solo del elemento A, y M, este autómata, demostrar que L de M es L1. El estado inicial del autómata es P y el único estado final es Q. Entonces, para la demostración, un previo. Por si acaso, lo que acabamos de ver en el documento es este autómata, solo que en el documento está con su grafo. Y aquí está en tablita. Trata del mismo autómata. De acuerdo al autómata, el alfabeto es AB, AB. Entonces, si el alfabeto, si sigma consta de AB, sigma asterisco, estoy anotando algunos elementos iniciales del lenguaje. Pues la, lambda, A, B, AA, AB, BA, BB, 2 As, 1 B, 3 As, 3 Bs, etc. Todas las de longitud 3, longitud 4, adelante. Puntos suspensivos. De este conjunto salió el lenguaje. Particularmente está elegido este elemento A. Pues es subconjunto de sigma asterisco, ahí tengo un lenguaje. Entonces, para demostrar que el lenguaje aceptado por el autómata es L1, nos vamos a trazar primero una estrategia de cómo hacerlo. Entonces, vamos a considerar primero estas tres palabritas, lambda, A y B. Y luego todo el resto. Entonces, formalmente, eso lo vamos a reflejar escribiendo así. El caso 1. Todas las palabras de sigma asterisco tal que su longitud sea menor que 2. Al decir que la longitud es menor que 2, estoy solamente mirando. Ahí hay el recuadrito que está haciendo, ahí está, hay un error, ¿no ve? Menor que 2 solamente se refiere a las tres primeras, no se refiere a la AA. Ese detalle hay que tomar en cuenta. Estas tres palabras, estas punteadas con verde. Entonces, empezamos a ver una por una. Por ejemplo, lambda. Vamos a ver si es aceptada o es rechazada. Entonces, ahí está, para W igual a lambda. Sometemos al test F sombrero de P, lambda. P es el estado inicial, por eso estamos empezando ahí. Entonces, F sombrero de P, lambda, por definición de F sombrero, es simplemente P. Y P no es un estado final. Por lo tanto, conclusión, lambda es rechazada. Y además, hay que tomar en cuenta que lambda no pertenece al L1. Entonces, palabra rechazada y palabra que no está en L1. El otro caso, lambda igual, perdón, W igual a A. Ahí está, W igual a A. Lo sometemos al test F sombrero de P, A. F sombrero de P, A, de acuerdo al autómata, ¿qué es? Entonces veamos el autómata, F sombrero, P, A es Q, el estado Q. Ahí está Q y además es estado final. Significa que la palabra A es aceptada. Y además A pertenece a L sub 1. Entonces la palabra A es aceptada y efectivamente sabemos que A pertenece a L sub 1.
Tercer caso, la palabra B. Entonces, con doble B igual a B. Le sometemos al test F sombrero de P con B. Es lo mismo que F de PB, F de P con B, de acuerdo al autómata, que es F de P con B es R. Y R no es estado final. Por lo tanto, B, palabra rechazada. Y no nos olvidemos, B no pertenece al sub 1. Ok, con este primer caso he cubierto estas tres palabras. Ahora vamos al otro caso, y en el otro caso va a considerar de acá a la derecha toditas las palabras de longitud 2, longitud 3, longitud 4, etc. Entonces, para agrupar a todo ese grupo de palabras, vamos a decir que la palabra W es mayor o igual que 2. La longitud, ¿no? Entonces, el No la caso palabra. 2 cubre a todas las palabras de longitud mayores o iguales que 2. Si la longitud de W es mayor o igual que 2, quiere decir que al menos tiene dos símbolos, ¿no? Siquiera se refiere a estas 4. Obviamente, con todas las que le siguen. Entonces, esta palabra W, que tiene longitud mayor o igual que 2, la voy a escribir en forma general así. W es igual a sigma tau B. Sigma y tau son símbolos del alfabeto. En cambio, B es una palabra cualquiera de sigma asterisco. Ahí tienen con sigma y tau símbolos de sigma y B una palabra de sigma asterisco. Ahí estarían representadas todas. Metamos la palabra W al test. F sombrero de P con la palabra. Por definición de F sombrero es F sombrero de F de P sigma, coma, tau B. Aquí hay una coma, ¿no? Por definición de F sombrero. Es F sombrero, corchete, F de P con sigma, coma, tau B. ¿Y eso a qué es igual? F sombrero de F de P con sigma. ¿Qué quiere decir F de P con sigma? Dice, está en el estado P y recibiendo un símbolo. Pero puede recibir uno de los dos, ¿no es cierto? A o B. Entonces veremos qué me dice el autómata cuando recibe un símbolo. Ahí está, F de P recibiendo un símbolo. Cuando recibe A, pasa al estado Q. Pero cuando recibe B, pasa al estado R. Por lo tanto, P al recibir un símbolo va a acabar en Q o en R. Entonces, para referirme a cualquiera de estos dos, lo voy a hacer con la letra E. Ahí está. F sombrero de F de P con sigma va a ser uno de los dos estados, con lo que la T se refiere a uno de esos, ¿no? T es Q o es R. Y me falta por procesar tau B. Otra vez, F sombrero, aplico a esta configuración, voy a tener F sombrero de F de T con tau, coma B. Y eso va a ser igual a F sombrero, que es F de T con tau. T hemos dicho que es cualquiera de estos dos estados. T es Q o es R. Veamos. Pues es Q o es R y está recibiendo un símbolo. Entonces ahí va el autómata. Está en Q o en R, en cualquiera de los dos, y está recibiendo un símbolo. Cualquier símbolo que reciba y en cualquiera de los dos estados que esté, ¿a cuál pasa? Pasa siempre al estado R. O sea, independiente si esté en Q o en R, recibiendo cualquiera de estos dos símbolos, siempre va a pasar al estado R. Entonces, F de T con sigma es R.
Y me faltaría procesar B. ¿Qué es F sombrero de R con B? O sea, estando en el estado R, recibiendo una palabra sobre AB, recibiendo un chorro de símbolos AB, ¿a qué estado pasa? Estando en R. Entonces, el autómata dice, si está en el estado R, no importa qué símbolo reciba, se va a quedar en R. No sale de R. Entonces, F de R con B va a ser siempre R. No sale de R. Y R no es un estado final. Por lo tanto, la palabra W es rechazada. Lo que quiere decir es que de aquí hacia adelante, toditas las palabras son rechazadas. Y además sabemos que W no pertenece al SU. Conclusión. Una conclusión importante. Cuando me piden demostrar que el lenguaje aceptado por un autómata es un determinado lenguaje, con lo que hemos hecho nos muestra, no solo es suficiente mostrar qué palabras acepta M, también hay que demostrar todas las palabras que rechaza el autómata. Como hemos visto acá, la única palabra aceptada es A. En toditos los otros casos, las palabras son rechazadas. Por lo tanto, L de M efectivamente es igual a L sub 1. Ahí está el ejemplo 1. Fíjense el ejemplo 2. Dice L2 es B. O sea que con el video yo creo que este ejemplito pueden hacerlo con todo detalle, ¿no? Y pueden mirarlo 10 veces. Y el ejemplo 3, ahí tienen para sigma más, ¿no? La estrategia, fíjense cuál es. La del 2 va a ser parecida, bueno, va a ser prácticamente la misma que la del ejercicio 1. En cambio, para el ejercicio 3, vean qué estrategia tomar para cubrir todas las palabras de signo asterisco. ¿Ya? Ok, vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a hacer un camino alternativo al que nos ayuda la F sombrero, la función de estado terminal. Vamos a hacer la misma idea, pero por otro lado. Nos vemos el día viernes. Vayan estudiando. Hasta luego, ingeniero. Chao.